que eran pataletas de jóvenes. Pero lo que nosotros cantamos en esos momentos y lo que vimos en esos momentos y las bullas que hacían y lo que gritaban cada vez que mataban a una persona era celebrando. Y a mí que ellos en ningún momento ni ningún jefe perro y puta de eso me venga a decir que ellos no estaban celebrando por cada muerto que mataban acá, por cada señora que asesinaban acá o por cada hombre que asesinaron allá. Que no me venga a decir eso porque yo lo vi. Este es otro fragmento del mismo documental. Hicieron lo mismo que con los muchachos que escogieron al azar, la ahorcaron con las cabullas. Era una mujer y necesitaron 2 tipos de cada lado para ahorcarla. También se ponía las manos acá. Una señora que era la señora más fresca de este mundo. Le preguntaban algo, ¡ay, sí, mijo, ahí! Aparte de eso era cristiana y las 2 hijas de ella eran cristianas, le había infundido crianza a su hija cristiana. Y aparte tenía un hogar de bienestar familiar. Criaba niños, o sea, cuidaba niños. La pregunta es cuando se hace, ¿qué tanto espacio le va a dar una persona de esa vaina, que sea guerrillera? Como es que ni a un animal le quitan la vida, así como esa gente le quitaron la vida, le arrebataron la vida a mí. Lo mismo a mi hermano, de que le cortaron la oreja, le metieron la cabeza en una bolsa y le metieron una cosa así por la espalda, lo pusieron a caminar, lo cogieron por el pelo, contra la cancha, y hasta que no lo dejaron muerto, no lo dejaron de golpear. Y cuando ya él quedó sin vida, oreja cortada y el chuzo puesto en la espalda, ya estaba muerto. Le vaciaron la ametralladora, lo cargaron de aquí y lo botaron por allá con la ametralladora. Y este es un fragmento de otro documental colombiano que se llama Mampuján, Día de Llanto. Bueno, en el año 2000, exactamente el 10 de marzo, hubo una incursión paramilitar. El grupo Héroes de los Montes de María ingresó y desplazó a toda la comunidad. Fueron 245 familias, aproximadamente 1.500 personas. Ingresaron los paramilitares por Mampuján, o sea, este sitio, y reunieron a todas las comunidades en la plaza. De ahí preguntaron dónde quedaban las brisas. Se llevaron a unos muchachos secuestrados para que les mostrara el camino hacia las brisas. Y de repente, pues uno de ellos recibió una llamada y dijo, nos ordenan que no les hagamos nada, pero váyanse. Se llevaron 7 personas, 7 de los nuestros, se los llevaron hasta acá arriba a las brisas. Y llegaron a las 4 de la mañana. A las 5:45 sacaron a todos los hombres de la vereda de las brisas, sector del Tamarindo, y los reunieron en varios sitios estratégicos, en el cual comenzaron a masacrarlos a unos por uno. Ahí comenzó el desplazamiento tanto de Mampuján como de las brisas en ese entonces, el 11 de marzo del 2000. Sabía hacer colchas de retazo, pero en desorden. Las colchas de retazo que siempre hemos hecho, le decimos nosotros la sábana de tirita. Nosotros le llamamos la sábana de tirita. En casa de cualquier afrodescendiente tú consigues una sábana de tirita. Entonces en el patio de mi casa, ahí sentados, pensamos, ¿por qué no hacemos como unas historias verdaderas? Que la gente se vea reflejada en esa historia con la tela. Y comenzaron muchas mujeres a plasmar y a llorar cosas. Por ejemplo, hubieron abusos sexuales que la gente nunca ha querido contar, algunas no hemos contado. Hubieron cosas y salieron cosas, Dios mío, y comenzamos a plasmar cosas fuertes y dijimos, bueno, vamos a pasarlo a la tela. Para una región o una localidad darse a entender, tiene que haber un suceso. Desafortunadamente en estos momentos el suceso que se ha presentado es un suceso negativo. Y aquí desafortunadamente por una situación de esa negativa estamos mostrando a la comunidad, pero también estamos mostrando lo bueno de la comunidad. Listo, entonces nuestra pregunta sugerida es qué sentimientos le evocaron a ustedes estos videos. De todas formas, si hay algo más que quisieran comentar, si hay
algo que ustedes quieran sugerir para que nosotros lo discutamos acá en grupo, pues la idea es precisamente esa. Entonces, pues los escuchamos. Yo quería decir que, ¿me escucho bien? Sí. Sí. Yo quería decir que, bueno, en cuanto al sentimiento predominante, es como un vacío en el estómago. Pero otra cosa que quería añadir es, estos videos también nos muestran la importancia de la memoria colectiva. Y sobre todo que, bueno, el conflicto armado pues realmente fue algo muy duro y todavía lo es, porque todavía no, esa violencia no se acaba. Pero pues la importancia de la memoria colectiva, sea como se construya, es vital para la reparación y pues para no olvidar. Okay. Muchas gracias. Bueno, acá hablan de rabia, tristeza, impotencia. ¿Qué opinan ustedes, digamos, del comentario que acabamos de escuchar con respecto a esta propuesta de las sábanas que están trabajando en el último video? Pues de mi parte siempre me pareció interesante cómo ante situaciones como esta, la gente no intenta olvidar, sino que incluso intenta plasmar la historia. Digamos que pues no es tanto un comentario, sino que siempre me ha causado curiosidad porque parte de la salvación siempre ha sido, pues digamos que revocar esos momentos para poder superarlos y pues no simplemente huir. Pues es un acto de fuerza, de voluntad, es un acto de valentía para la gente que lo sufre. Digamos que siempre me ha parecido como un poco contradictorio. Pues, o sea, entiendo que es natural dentro de los seres humanos y pues obviamente dentro de las víctimas, pero pues siempre me ha parecido interesante ese aspecto de la humanidad. Muchas gracias, Santiago. Por ahí vi que María Fernanda levantó la mano. Sí, pues digamos, yo también tenía algo muy parecido a lo que estaba diciendo Santiago, respecto a que, digamos, cuando pues yo vi unas cosas del Centro de Memoria Histórico, entonces, no sé, como que tuve una conexión un poco con esto que la comunidad estaba haciendo, porque siento que están como tratando de llevar también como su recuerdo histórico, no como una verdad contada por la gente que no lo vivió, como por los historiadores, sino una verdad contada como por a los mismos a los que les hicieron los hechos, que siento que es como también lo que a veces muchas veces les faltan como a las masacres o al contexto que tenemos de la guerra, que es contada como por otros, mientras que con esto pues tenemos como de primera mano lo que en realidad pasó, y pues digamos también como que me generó un poco de confusión y tristeza escuchar que igual, a pesar de que se plasmaron muchas cosas, hay muchas cosas que no, porque la gente tenía como miedo o no le daban como las ganas suficientes de decir lo que en realidad estaba pasando. De acuerdo, muchas gracias y pues me parece que han tenido intervenciones muy valiosas. Valeria me escribe que no puede hablar porque no le sirve el micrófono, pero quiere compartir una frase de Gabriel García Márquez que dice: recordar es fácil para el que tiene memoria, olvidar es imposible para el que tiene corazón. Bueno, entonces creería yo que con esta frase podemos ya pasar al siguiente punto. Creo yo que lo que han dicho reúne muy bien todo lo que se ha expresado en estos videos. Simplemente quería yo recordar pues que es importante que tengamos la capacidad de identificar a los pacientes con síntomas depresivos o con depresión y que tenemos la responsabilidad por aliviar o por lo menos reconocer ese sufrimiento. Recordemos, como expusieron en la charla anterior, que estas experiencias de vida traumáticas, desbordantes, de las víctimas del conflicto armado son factores que han mostrado una asociación significativa con patologías como la depresión. Y si no conocemos sus síntomas, no podremos cumplir este primer y muy importante aporte en la identificación de estos pacientes. Por último, para no extenderme mucho, en el plano estructural es muy importante el rol de la comunidad, como ustedes bien expusieron. Pues me parece a mí también, al igual que ustedes, que existe un factor protector en la comunidad, pero también cuando las comunidades se interrumpen, como en estos casos, se convierte en un factor para la aparición y la perpetuación de condiciones negativas, y pues en estos esfuerzos de estas personas por reelaborar sus vidas alrededor de estas experiencias, están buscando esta cohesión que se les fue arrebatada.
Bueno, ahora vamos a ver un fragmento del documental brasileño 7 años en mayo. 2007 fui confundido com traficante. A polícia me pegou na porta de casa e me torturou na subestação da CEMIG. Toda vez que eu deitava lá pra dormir na calçada, em algum lugar, sempre vinha aquela mesma coisa na minha mente. Escutava as portas dos carros batendo e o rádio da polícia. Shhh, ele mesmo que tá lá. Vamos lá, vamos matar ele. Vamos pegar ele agora, vamos. Vamos matar ele, vamos matar ele. Até hoje, quando eu vou deitar, eu escuto isso. Bueno, ¿qué opinan ustedes de esta situación? Que además creo yo que tiene una aterradora reminiscencia de la situación actual. Andrés quiere hablar. Lo escuchamos, Andrés. Pues obviamente tocaría examinarlo más, ¿no? Pero pues es importante recalcar que uno de los síntomas característicos del síndrome de estrés postraumático, del trastorno postraumático, bueno, en fin, es que él no puede escapar del recuerdo, que constantemente está recordando o volviendo al evento traumático. Y que este evento traumático tiene que ser, que también cabe en este caso, tiene que ser por violencia sexual o por el peligro de su vida. Y pues en este caso, digamos que cae con los dos criterios. Ujú. Gracias, Andrés. Alan escribió en el chat que, pues, en vez de leer lo que escribió, lo invito a que nos cuente entonces por micrófono. Pues no creo que haya más que decir, el compañero lo resumió muy bien. Y sí considero que él todavía está teniendo ese tipo de pesadillas y la asociación de las circunstancias a ese evento se lo marcó particularmente. Listo, muchas gracias. ¿Alguien quisiera agregar algo, no necesariamente relacionado con esta pregunta, sino asociado al video en general? Bueno, pareciera que no. De todas formas, estamos abiertos a escucharlos en cualquier momento. Si en algún momento alguien levanta la mano y no nos damos cuenta, pues tienen también la posibilidad de prender el micrófono o escribir por el chat. Bueno, tal como dijeron, chicos, pues tienen toda la razón. Lo que está experimentando este hombre es un trastorno de estrés postraumático, que pues es un síndrome consistente en los efectos somáticos complejos, cognitivos, afectivos y conductuales del trauma psicológico. Como bien lo decía, se caracteriza por pensamientos intrusivos, pesadillas, flashback, que es como que vuelven a repetir esas escenas traumáticas, evitar los recordatorios del trauma, tener hipervigilia, sobresaltos durante el sueño. Y pues hay que tener muy en cuenta que todos estos pacientes tienen una considerable disfunción social, ocupacional e interpersonal. Bueno, ahora vamos a ver un fragmento de una película colombiana que se llama La Primera Noche. Molina.
otro fragmento del documental El Salado. Decíamos uno, ¿será que yo retorno? ¿Será que yo vuelva a tener confianza? ¿Será que yo pueda dormir allá en ese pueblo? Porque habíamos muchos que nos preguntábamos eso. ¿Será que yo seré capaz de estar allá? ¿Será que no irá a pasar más lo que pasó? Listo, entonces acá una pregunta algo complicada y es, ¿qué creen ustedes que sentirían estando en ese lugar que ocupan tantas veces las víctimas del conflicto armado? Esta pregunta me recuerda mucho a un libro de Piedad Bonet que se llama Lo que no tiene nombre. Y bueno, el libro trata del suicidio de su hijo, pero creo que es lo único que se me viene a la cabeza. O sea, son cosas que uno no, las palabras no alcanzan. Bueno, de acuerdo, muchas gracias por ese comentario. Nicolás Medina tiene la mano levantada, lo escuchamos, Nicolás. Yo creo que una de las cosas que más pueden llegar a marcar a estas personas es como vivir esa vulnerabilidad, como toda esa violencia dentro del espacio de su propio hogar, ¿no? Como estar dentro de mi casa, dentro del espacio que se supone que tiene que estar seguro para mí, para mi familia. Y como lo veíamos en el primer videoclip, pues es gente que termina en un lugar desconocido, muchas veces hostil, entre personas que no conocen. Y como decía en el segundo videoclip, pues realmente ya ni siquiera se tiene la seguridad de si voy a poder volver a ir a mi casa, ¿no? Entonces creo que se pierde un poco como ese sentido de seguridad y pertenencia al lugar donde uno llamaría hogar y que finalmente pues es desterrado no solo como el territorio, sino también de ese sentimiento de pues bienestar. Muchas gracias. ¿Alguien habló, creo? ¿No? Pues me parece que ambos apuntan hacia un cierto punto y es como existe una cierta experiencia intransferible de lo que podemos llamar bienestar hogar y sí, esta estabilidad, digamos, que se deriva de pues, un montón de factores, de estar en un territorio, de estar rodeado de una comunidad, de una familia. Entonces, ¿ustedes qué creen que ocurra en estos casos en los que todo eso se pierde de manera tan traumática? ¿Qué opinan ustedes? Veo que Angie, Natalia y Mateo Rodríguez también quieren comentar algo, pues los escucho en ese orden si quisieran añadir algo a sus comentarios. Sí, tú estabas diciendo que qué sentiríamos y yo creo que se sentiría mucha melancolía porque lo que decía, no me acuerdo, la anterior persona que habló, pues que se va el sentimiento de pertenencia porque pues ya no estoy en el lugar que antes creía que era mío. Muchas gracias. Bueno, y cerrando, Mateo, ¿qué quisiera comentarnos? Pues debe ser una situación muy difícil y que es muy difícil para nosotros realmente como ponernos en el lugar de esas personas porque probablemente no hemos vivido algo de esa magnitud. Pero pues sin embargo es importante hacer el ejercicio y pues tratar de empatizar aún más con estas personas porque pues ya han perdido mucho y tal vez lo que más necesiten ahora pues es nosotros los profesionales de la salud nos interesemos mucho. Pues, Muchas gracias, Mateo. Tengamos en cuenta algo que en la anterior charla nos explicaron muy bien y es como hay una serie de factores estructurales que atraviesan esta condición de víctima, como lo son un conjunto de trabas estructurales, carencias económicas, inequidades en la distribución de recursos, servicios no prestados, derechos ignorados, discursos de rechazo, estigmatización. Pues todas estas son manifestaciones de la violencia que se ejecutan en diversos dominios de la arquitectura social y que configuran esta situación tan difícil y que pues al final del día también resulta muy complejo plantear soluciones. Entonces, creo yo que, como bien dijo Mateo, y creo que a lo que apuntaron todos, pues es muy importante que empaticemos con estas personas, no solo como profesionales de la salud, sino como seres humanos que somos y como habitantes de un mismo país
que es Colombia. Ay, Cristian Beltrán levantó la mano. Cristian, por favor. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor. No, yo solo pues quería mencionar o quería adicionar que también, además de pensar en los sentimientos que ellos pues puedan tener a raíz de todas esas situaciones, sería bueno también reflexionar en el tiempo en el que van a tener esos sentimientos y pues también en cómo les va a afectar en su cotidianidad y cómo pues esos sentimientos van a permear, digamos, toda su vida cotidiana y pues los van a afectar de ahí en adelante. Entonces, pues también pensar como en esas dos preguntas y sobre todo pues teniendo el hecho que pues muchos acá vamos a ser profesionales de la salud y pues vamos a tener que enfrentarnos a las consecuencias de esos sentimientos, de la duración en el tiempo y de cómo afectan en hechos pues su cotidianidad. Muchas gracias. Sí, pues además recordando, ¿no?, que es un conflicto tan amplio en el tiempo y que además han sido muchas generaciones que han estado afectadas desde diferentes ángulos. Finalmente se convierte en algo que atraviesa nuestra cultura y que determina también nuestra forma de entender el mundo. Si alguien quiere adicionar algo, pues en cualquier momento nos puede ir contando. Vale. Bueno, entonces vamos a hablar de los factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades mentales por unos grupos específicos que elegimos. Iniciamos con este fragmento de esta película que se llama Los colores de la montaña. Vamos a jugar un picadito, un picadito. El torneo está muy bueno. Aquí, Nacho. Julián, Ya, mientras está ahí parado, vení que yo me fui de esta marrana. Ya voy. La doña Marta. ¿Y mi balón qué? Ahora. Ustedes no dicen nada porque ustedes no se lo votaron. Ayúdalo a buscar la marrana. Bueno, y este es otro fragmento de la misma película. Que posee el mar. Del mar se extrae el petróleo. Niños, buenos días. Buenos días. Profesora, ¿me da el favor un momentito? Profesora, necesito llevarme a Julián. No me retiro. Julián. Pero apúrele, hijo, estamos ya van. Recoge tus cosas. Ahora sí, no están por ahí escondidos. No sé qué más. Julián, ¿se no he contado nada? ¿Qué es, Julián? Julián, Ya, pero no quiero dormir. es porque vinieron por usted. No se preocupe, que yo no voy a decir nada, yo voy a decir una mentira para que no nos pille. Pero apúrele, hijo, estamos ya van. Vamos, hijo, vamos. Vamos ya van, hijo. Moviéndose. Pues ya, vamos, hijo, ustedes ya van, vamos. Julián, baje, dígale a su mamá que empaque lo que pueda. Estoy muy cerca de la vereda. Este perro hijo de puta, ¿para dónde va, maricón? ¿Qué para, hermano? ¿Cómo que para dónde? ¿Dónde está ese hijo Jonas? ¡Ese perro! ¿Qué pasa con el muchacho, hermano? Está para la costa. ¡A este hijo de puta rápido, ese que nos lo llevamos! ¡Espinosa! ¡Cojan ese caballo que nos lo llevamos! ¡Rápido, la camioneta! Hijo guerrillero, papa guerrillero, hijo de puta! ¡Rápido, la camioneta!
¡Mamá! 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 Bueno, Listo, entonces, ¿qué opinan ustedes acá? ¿Qué creen que pasó con el personaje principal? Bueno, acá Cristian, Camilo, ¿quieren hablar? Entonces, Cristian, por favor. Mm, bueno, Camilo, por favor, ¿qué opina usted? Pues yo en lo personal creo que primero claramente es una situación demasiado compleja. En el primer fragmento pues vemos cómo es muy difícil ponerse en los zapatos porque sentir que usted está en peligro todo el tiempo, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, cómo el animal termina explotando una mina antipersonal en vez de justamente cerca donde el pelado iba a caminar. Siento que eso pues es un tema muy jodido en el ámbito en que pues, las personas que se ven dentro de este contexto realmente no pueden sentirse seguras en ningún momento. Sí, siento que eso les quita la seguridad, las bases, afecta incluso las redes de apoyo, afecta todo, incluso la identidad de la persona. Es como desarrollarse cuando usted se siente en un riesgo constante. Y por otro lado, ya en la segunda escena, a mí, pues en lo personal, me gustaría como meter un término, un concepto ahí, aprovechándolo. Y es el concepto del trauma histórico. Porque pues nosotros desde el ámbito de salud mental y profesionales de la salud, siempre pues nos enfocamos a un diagnóstico al individuo, a aliviar, por ejemplo, el sufrimiento, y efectivamente pues así tiene que ser. Pero más allá de eso también es comprender cómo las dinámicas sociales y comunitarias pueden cambiar a raíz de lo que sufre un individuo. Y ahí viene hecho una crítica que se hace desde las ciencias sociales a la medicina, sobre todo en estos temas, y es el dejar de ver a las personas como pacientes simplemente y el curar, medicar o tratar la enfermedad y ver cómo estas situaciones van a afectar el desarrollo comunitario. Es decir, este pelado, por ejemplo, que se queda sin padres, que sufre negligencia, abandono a partir de todo el conflicto, ¿qué podemos esperar de él cuando crezca? ¿Qué actitudes va a tomar? ¿Qué actitudes va a replicar? Y eso también cómo va a impactar la sociedad y dando lugar incluso a otras dinámicas de violencia que pueden llegar a afectar a muchas más personas, no solamente a él. Muchas gracias, Camilo. Gabriela, por favor. Hola, yo solamente quiero comentar algo que aprendí en una clase, que era un profesor que habla mucho del conflicto armado, y él lo que nos decía es que, pues apoyándome en lo que dijo el compañero antes, que pasa mucho que se patologiza la tía. Entonces, él lo que nos decía era que no, como psicólogos, no se puede patologizar una reacción completamente normal ante un hecho anormal. Entonces, él como que hizo mucho énfasis en que no hay que tratar a las víctimas del conflicto como personas enfermas, sino como personas que han pasado por un hecho totalmente anormal. Muchas gracias. Creo yo que estoy muy de acuerdo con ambas intervenciones y es necesario en nuestra formación, sea cual sea nuestra base, que veamos las cosas desde afuera un poco en ciertos momentos. Y situaciones como estas claramente nos obligan o nos tendrían que obligar a pensar en grande, a pensar las circunstancias de la manera más compleja posible, porque de lo contrario uno caería en reduccionismos como pensar que todas las personas víctimas del conflicto armado están enfermas y de pronto descuidar también lo importante que es
pensar la sociedad en la que ocurren las cosas, las circunstancias sociales y pues pensar pues, en un enfoque más histórico también y más sociológico. ¿Alguien quisiera agregar algo? De pronto aportar algo relacionado con esta transdisciplinariedad de la salud mental y de la violencia también. Bueno, pues pareciera que no. Entonces, creo yo que es una discusión que vale muchísimo la pena y mi recomendación es que como grupo de interés se retome en algún momento. Me parece que es una discusión muy, muy, muy importante que debe darse. Yo creo que ya podemos pasar a la siguiente diapositiva. Entonces. Okay. Bueno, primero que nada me gustaría contextualizarlos un poco de cómo es el conflicto armado para los niños. En la estadística de la que les hablé entre los años 1958 y 2002, según el Registro Único de Víctimas, 42.267 menores de edad fallecieron por el conflicto armado. Como les decía, hay casi 7 millones de personas desplazadas en Colombia por el conflicto armado y un tercio de ellos son menores de edad. El 33% de la población infantil que ha sido desplazada ha estado expuesta a algún evento traumático. Y en el 2013 se estimaron entre 8.000 y 13.000 soldados niños en Colombia. También hay que tener en cuenta la orfandad. A estos niños pues se encuentran en condiciones deplorables, pasan por cosas bastante traumáticas, de pronto como Julián, el niño de la película, que pues se queda sin padres. Y si el Estado no es eficiente, lo primero que van a buscar es la protección de cualquier grupo, y estos grupos incluyen los grupos armados. Entonces hay que tener en cuenta que la orfandad es un factor de riesgo para el reclutamiento de niños. Hay estudios que evidencian que cualquier evento traumático influye directamente en el desarrollo de los individuos y pueden producir desde estados agudos de estrés que requieran manejo de urgencia hasta enfermedades crónicas. Y en niños pequeños se ha demostrado que estos eventos traumáticos pueden generar o desencadenar trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Las otras dos enfermedades más frecuentes en niños que han sido víctimas del conflicto armado son el trastorno de ansiedad y el trastorno de estrés postraumático. Aquí les traje unas pequeñas estadísticas de cómo se presentan estas enfermedades en niños que han sido víctimas del conflicto armado, tanto desplazados como no desplazados. Lo que se pudo evidenciar es que hablando de trastorno de ansiedad, esta se presenta en un 6.5% de los niños desplazados y en un 1.8% de los no desplazados. Hablando de estrés postraumático, este se presentó en el 13.2% de los niños desplazados y en el 6.6% de los no desplazados. Esos porcentajes son bastante altos y hay que tener en cuenta que son mucho más altos si hablamos de niños que han sido desplazados. Bueno, ahora vamos a ver un fragmento de la película Ciudad de Dios. Una idiotez, hermano. Se demora mucho esperar que uno de los más viejos muera para poder tomar su lugar. Es aburrido. Hay que esperar mucho para poder subir hasta ahí. Yo no voy a esperar a que alguien muera. Haré lo mismo que hizo C pequeño. Los mataré a todos y seré general. Eso mismo haré yo. ¿Estás hablando de mí, mocoso? Vuelve acá, baboso. Quédate ahí. ¿Dónde lo tienes? Tus amigos son rápidos, ¿eh? Pero tú no tanto. Son buenos para huir, hermano, pero nos quedamos contigo. ¿Tienen a otro más ahí? Aquí encontré uno. Me para y hago ojo, anda. Muy bien. Ustedes van a pagar por los que se fueron, ¿me oyen? Elige, mocoso. ¿A dónde quieres recibir el tiro? ¿En el pie o en la mano? Vamos, mocoso, en el pie o en la mano, habla. Vamos, mocoso.
Sí, en la mano. No, en el pie. Vamos, mocoso, elige. En la mano. En la manito, ¿no? Escúchame, Bistec. Ahora quiero ver de qué estás hecho. Elige uno de esos dos. Pon el dedo, hermano. ¿Qué pasa? Yo lo mato. Vamos, tú no te metas. Esto es con él. Vamos, Bistec. Vamos, elige a uno y mátalo. Vamos, Pulga, que no tengo todo el día. ¡Vamos! Decide. Vamos, hombre. Vamos, dispara. Se me acaba la paciencia. Vamos, Bistec. Quiero ver de qué estás hecho. Deja de pensar, conejo. Dispara. Vamos, quiero ver cómo lo haces. ¡Bien! ¡Vamos! Y este fragmento del documental El Salado. Presidente de la Junta de Acción Comunal y a la vez era profesor. Y de una u otra manera los jóvenes del pueblo se veían reflejados en él. Los muchachitos, los niños, cuando se veían reflejados en él, porque era el joven próspero, el joven que ya es profesor, el joven que es muy educado y el joven que a la vez es galán y tiene novia ya. Lo arrodillaron acá, aquí, precisamente. Aquí. Aquí. Yo estaba como por aquí. Como por aquí. O sea, que yo estaba a la espalda de él. Y hubo uno que dijeron, mochémosle la cabeza. Pero lo que hicieron fue coger una ráfaga. Sí, fue una ráfaga completa en toda la parte del cuerpo. Que los priscos de sangre le cayeron a muchas personas que estaban ahí. La mamá al frente, uno de los hermanos acá. No se soltó ni una lágrima, nadie dijo nada. Y cuidado decías algo porque, ¿qué se puede hacer? Bueno, entonces la pregunta acá es, ¿cuáles son los factores que vuelven vulnerables a estos jóvenes en términos de violencia y salud mental? Como siempre, es una pregunta de sugerencia, pero cualquier imagen, pensamiento, reflexión que quieran compartir con nosotros a propósito de estos videos son bienvenidas. Andrés, por favor. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Pues en cuanto a la pregunta, pues por supuesto yo creo que pues, de los mayores factores que hay es primero pues la pobreza. Definitivamente pues digamos que el abandono también del Estado influye muchísimo y el acompañamiento de diferentes instituciones y acceso también a la educación guían a los jóvenes en pues caminos que no deberían pues tomar y exponerse a diferentes pues cosas y digamos oficios para ganarse la vida. A veces y pues muchas veces los grupos criminales y pues las mismas instituciones pues corruptas hacen que pues estos jóvenes pues tomen pues malos pasos y pues que igual pues la juventud y en general la adolescencia pues digamos es un periodo de reconstrucción y de desconstrucción que todo el tiempo está cambiando y por supuesto el tipo de vivencias y el tipo de vida que se lleva pues afecta mucho a los jóvenes y sobre todo pues digamos este tipo de sucesos y de vivencias como lo es la violencia, como es el presenciar que solo hay
ciertos caminos para ganar plata, ser respetado, pues por supuesto, son cosas que perpetúan los actos violentos y la violencia, en mi opinión. Muchas gracias. Seguiría en su intervención Pablo Alarcón, por favor. Pues en relación a lo que dijo el compañero, digamos que pues sí, son muchos factores los que pueden volver a estos jóvenes vulnerables, en el sentido de que pues es evidente que la soledad, el abandono por el Estado, pues la falta de un círculo de apoyo, un círculo de acompañamiento, hace que pues todo tipo de abuso se preste, ya sea abuso físico, abuso psicológico, porque pues digamos que aparte de todas las masacres que ha habido, pues también es el simple hecho de que en la adolescencia y pues en la niñez, digamos que hay una gran susceptibilidad ante, pues como, digamos, el brainwashing, como decir, convencer a estas personas de seguir ciertos ideales, seguir ciertos caminos que pues son totalmente tóxicos y que digamos que hay veces que ni siquiera los niños pueden ser conscientes de que pues estos caminos por los que los llevan en verdad en el futuro van a tener un impacto muy negativo y digamos que esto se relaciona con pues lo que vimos en el primer video, ya que pues los mismos generales que vemos digamos realizando estas masacres pudieron en algún momento ser niños mismos que pues perdieron su inocencia, fueron guiados por el mal camino y poco a poco fueron desensibilizándose y ya pues al final en su vida adulta matar a alguien pues no les causa ningún arrepentimiento y pues se ve por ejemplo con el muchacho reclutado que pues le dispara a los niños más jóvenes como en un principio pues esta susceptibilidad pues claro que tiene un impacto emocional grave pero poco a poco mientras se va creciendo esta sensibilidad se pierde y pues se da el ciclo vicioso y se sigue reclutando, se siguen volviendo asesinos más fácilmente y pues esto es algo muy duro. Muchas gracias. Escuchamos a Melissa ahora. Una perspectiva interesante, pues claro que requiere un estudio aparte, pero que vale la pena mencionar, es que un factor de riesgo puede ser el género. Pues un informe del Centro de Memoria muestra que el cuerpo, no solo de las niñas, también las mujeres, es utilizado como una estrategia. Entonces, las niñas están en un factor de vulnerabilidad porque dentro de los diferentes grupos armados, ya sean el ejército, paramilitares, guerrilla, utilizan los cuerpos de las niñas como una estrategia de guerra, ya sea para buscar venganza, para el despojo de tierras, incluso para lograr sacarles información del enemigo. Entonces, eso me parece que sería una perspectiva interesante para analizar, pero como un factor de riesgo vulnerable. Muchas gracias. Pues sí, creería yo que eso tendrá que ver con una perspectiva y pues estudios relacionados con biopoder y teoría Foucaultiana. Creo que Gabriela quería hablar del aprendizaje vicario y pues creo que ya con esta idea podemos conectar un poco. No, pues yo solamente quería comentar que, pues sí, en el caso de la película Ciudad de Dios, desde pequeño, que es el que le está diciendo al niño que le dispare a uno de los dos, desde chiquito, todos ellos estaban rodeados de hombres que violentos y que eras chévere si tenías una pistola, eres chévere si eres violento, no sé qué. Entonces, pues yo creo que psicológicamente pues estaría dándose un aprendizaje vicario, porque todos están aprendiendo de todos que la violencia es el camino, entonces eso los hace bastante vulnerables, porque como que no hay ningún otro tipo de aprendizaje a no tener una vida violenta. Muchas gracias. Sí, pues es claro que como varios de ustedes dijeron, por ejemplo Andrés también lo mencionó, hay un capital simbólico muy importante que está orientando a las comunidades de la violencia y especialmente desde la juventud. Por otro lado, también hay un componente económico y
digamos, material muy importante que orienta a las personas a la necesidad, y pues en la necesidad surgen también muchísimas problemáticas que desde esa misma necesidad también deben ser entendidas, más allá de simplificarlo. Creo yo que entonces, si nadie más quiere comentar algo, quiero yo mostrarles unas estadísticas. Bueno, pareciera que no. Entonces, estas estadísticas abarcan hasta el año 2012 y hacen parte de un proceso de documentación y análisis emprendido por el Centro Nacional de Memoria Histórica, donde además ustedes pueden encontrar testimonios de las víctimas. Si visitan ese link que se encuentra en el borde inferior de la diapositiva, veo que muchos lo han visitado ya y creo yo que es una fuente imprescindible para familiarizarse con el proceso de frente. Estos datos hablan de alrededor de 1.900 masacres, 1.700 víctimas de violencia sexual y por lo menos 5.000 víctimas de reclutamiento forzado para el momento en que se realizó esta encuesta. Bueno, ¿alguien puede por favor leer este testimonio que está ahí entre corchetes? Si quieres, yo lo leo. Ah, bueno, dale. Había gente que lo único que le quedaba entero era un dedo. Quedaban molidos como caer una piedra en un pantano. Si recuerdo esas imágenes. Hay veces cuando yo estoy así triste es cuando me acuerdo de eso y digo, Luz Dari, vení que yo me estoy acordando de lo que pasó el 2 de mayo, haceme charla. Y ella me hace charla y como es una de mis mejores amigas, hace que no me acuerde de eso. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo quería comentar simplemente que el desplazamiento arroja a la gente a escenarios de hostilidad cultural y estructural. Son circunstancias en las que dependen de una gran resiliencia para poder reintegrarse. Las estadísticas muestran que la presencia de lazos afectivos, la orientación de familiares o de cuidadores calificados, el acceso a la educación y a los servicios de salud son factores protectores para desenlaces como la drogadicción o la repetición de la violencia. Sin embargo, las condiciones estructurales dificultan que sea el caso de todas las víctimas. Yo quise traer estos datos para dibujar un contexto, para que recordemos que detrás de cada una de las cifras que acabamos de ver está la experiencia de miles de víctimas. Y en el caso de los jóvenes, son personas en un periodo crítico de su desarrollo, como estuvimos viendo, quienes se vieron enfrentados a eventos traumáticos con consecuencias inconmensurables sobre su desarrollo y sobre su destino. En muchos de estos casos, especialmente en las masacres, tuvieron que presenciar la muerte de sus seres queridos, de los miembros de su comunidad y además de una forma macabra, sin la posibilidad de elaborar un duelo. Son comunes la orfandad, la disrupción de sus comunidades, la pérdida de la y una sensación de inseguridad y desamparo. También está pues un sentimiento de enajenación al que contribuyen la violencia estructural y el abandono estatal. A su vez, en el caso de las víctimas de violencia sexual, se ha visto un grave impacto sobre su capacidad de establecer relaciones afectivas, el disfrute de su sexualidad y mella sobre su identidad y su autoconcepción. Finalmente, en el caso de quienes son reclutados forzosamente o en casos de reclutamiento en el contexto de una disautonomía relativa, conocemos que aquellos que logran dejar las filas enfrentan la estigmatización, la falta de oportunidades, la violencia simbólica y casos mucho más hondos de aislamiento y abandono que aquellas víctimas de la violencia que no fueron reclutadas forzosamente. Bueno, ahora vamos a ver unos fragmentos de la película Pájaros de Verano. Tu apúsica, tu auxuca, tu eyúcaro, araura, chi asibukai, R apushi, Esia kohukta, Esia kapurangua, Esia puchika, Pirakatamuin saida, Pikerra huaypa sutasukana kuaypa, Pikerra huaypa sutasuka anakuaypa.
Hapuis piataka. Ok, aquí hay otro fragmento de la misma película. Wait. Oh, no, sure. Ai, kinh poi cứ phân ra hiyo mà. Thôi là sao? À. Ere honi ring hodo. One wayo ere kamane ho kasa sanai. Ya skanai ho ya kana ka. Ka ga shemi rahi ka chongka. Chat ta so kan kama cha uchao. Anak katse ma shawa ma shiko. Horo derbuara kan horo. Botsulaka. Ya. Hi horo. Rapaya neriani kan. Ya ya. Alang hapo no dia bara. Ha. Era. Ha. Maka mata ya no are kai sire tu wapa hirawente. Wat singkat, wari. Ah. Wohut. Sia dia no are changa da mo wayu morok dia. Tak no are ya dai na jerin tak wali. Wayu mustun pushkali do murayu snot ka dai na. Ta chega ka sule da se da chego ya nai wa nai ras. Tamaka moi wale cheka muro impia. Vienya horo so washi squat pa horo da pusho kali. Yassa de kaga tu tangan prejasipya sena. Kecil hinti ko unis motso heiwani antah kaya tawa mai sumatera di hona kalia. Nyo era sama era watsi ipna ver mai era to te iruku wama nakan wamakka ka. Habla español Rapallet. Sí, pero prefiero el guayona. Sí, nada más te dan una catema. Que rama de donde con la raíz, piama tuma. Poloski ka, polos lagla, panmul. Eso día vai coyo da chontus. Bueno, entonces aquí están las preguntas. Básicamente es como, ¿qué opinan ustedes de lo narrado en estos videos? Recuerden que no nos estamos limitando tampoco a las preguntas. Si tienen algo que quieran plantear alrededor de eso, que no sea necesariamente lo de las preguntas, pues... Pues yo creo que la primera pregunta sobre qué opinas de estar encerrado, pues es muy, o sea, a mí se me hace como difícil responderla de algún modo porque pues a mí se me haría difícil. Yo como la persona que soy de una ciudad con una cultura totalmente diferente a la que pues en la que viene en el fragmento de la película, pero siento que también sería como juzgar, ¿no? Como llegar a decir, no, es que eso no se puede hacer, es que qué les pasa, es que cómo les van a encerrar. Pero también siento que sería como juzgar, porque igual ellos, aunque a mí no me parezca, deberán tener sus razones y sus motivos culturales. Entonces, sí, como que no logro llegar a un acuerdo en mi mente de qué decir por esa parte como y si digo algo y juzgo. De acuerdo, sí, es muy complicado y seguramente es necesario conocer a fondo estas comunidades, conocer sus cosmovisiones, su estructuración y a la hora de relacionarse de cualquier manera con ellos, más allá de pensarlo en términos de una intervención clínica o en una relación médico-paciente, pues es importante de cualquier manera entenderlos desde su posición. De todas formas, creo yo que sí se puede discutir bastante este tema y es como la subjetividad, digamos, propia de cada sociedad. Camilo quiere decir algo.
Sí, pues realmente me parece muy interesante y curioso porque cuando, pues, bueno, en caso de que se vaya a trabajar en comunidades o en un país tan diverso como Colombia, claramente, pues, esa situación, conflicto siempre se va a presentar en algún punto. Y es también siento que es, de una forma u otra, también un pensamiento muy occidental de nuestra parte intentar comprender los puntos de vista y tradiciones de ellos. Entonces siento que más allá de intentar comprender es respetar y claramente, pues usualmente esa discusión se termina viendo hacia, pues llevando como al tema de los derechos de las mismas personas, pero pues ahí vuelve a entrar en conflicto efectivamente porque entonces ellos conciben unos derechos distintos a los que nosotros consideramos. Y a mi parecer, digamos que para poder hablar de este tipo de particularidades de cada cultura, pues primero, como decía Juan Diego, hay que entrar a permearse un poco, respetar y entender de una forma u otra las razones de ellas, o al menos poderlas observar como ellos lo hacen. Y más allá de eso, es también entrar a revisar cómo se comportan los individuos ante ellas. Porque claramente no entrar a intervenir sería bastante prepotente de nuestra parte. Siento que es más un tema de ver cuál es la percepción, por ejemplo, en otras culturas que tienen, no sé, el tema, por ejemplo, la mutilación humana, específicamente la femenina, del clítoris, por ejemplo, la pelea no nace de que a nosotros nos parezca mal, sino que efectivamente las mujeres dentro de la cultura se veían violentadas y ya se veían como víctimas al respecto. Yo siento que lo más importante cuando uno va a entrar a hablar de tradiciones o comportamientos de una cultura distinta o de una etnia o raza es ver qué tan cómodas se sienten los individuos o las tradiciones, más que la percepción que uno pueda tener al respecto. Muchas gracias, Camilo. Estoy completamente de acuerdo con la necesidad de discutir las cosas en los términos de las comunidades, sino no llegar a plantear soluciones desde nuestra propia visión, desde lo que se le llama muchas veces el Salvador Blanco considera el asunto, sino precisamente desde lo que la misma comunidad construye, es decir, intervenciones que van de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Queremos escuchar a Mariana y a Pablo en ese orden, por favor. ¿Cómo están? Bueno, yo quería dar mi opinión porque siento que esto es un tema que hay que tomarlo más como con su significado, porque puede que para las niñas que se quedan encerradas por un año, no sea quedarse encerrado por un año, sea crecer como persona, sea como convertirse en algo. Entonces creo que debemos dejar de mirar como nosotros, como externos, lo que está pasando. Porque en realidad, como pues ya todos mis compañeros han dicho, no se trata solamente de encerrarse, sino como ver un poco más de la cultura, un poco más de qué está pasando ahí. Y pues, por ejemplo, creo que nadie ha tocado la última pregunta porque es un poco más fuerte, porque implica negociar. Pero pues nosotros tampoco sabemos el significado, porque para nosotros casarse implica pues una unión, amor, o sea, significa otra cosa. Para ellos de pronto significa una unión entre, no sé, entre clanes, o sea, es como un significado diferente que nosotros está un poco más allá, que no entendemos muy bien. Entonces, pues, no podría decir que está bien, no podría decir que está mal, porque no entiendo qué significa para ellos. Y como decía el compañero, como antes, depende de cómo se sienta la persona haciendo el acto, porque muchas personas como mujeres se sienten demasiado halagadas o muy felices de poder aportar a su comunidad por medio del casamiento para unir como comunidades y uniones y bueno, todo eso. Eso era lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina. Pues bueno, yo iba a comentar algo parecido a lo que han dicho y pues es curioso que hace un profesor nos estaba hablando un poco de la subjetividad cultural y de cómo pues si bien se puede tener una perspectiva desde nuestra cultura que digamos que podría condenar ciertas prácticas como este tipo pues de encierro, digamos así, pues no se puede tampoco llegar a intervenir pues porque digamos que eso ya es como un consenso intracultural que se tiene. Entonces, digamos que no se podría condenar este tipo de prácticas si dentro de la misma comunidad hay un consenso, como le acaban de decir, un gusto o pues unos valores más altos que se tienen como el honor,
o pues el prestigio que van en una escala de importancia más altas que cualquier otra cosa. Y pues si estos valores y estas ideas son consensuadas dentro de la comunidad, para nosotros como gente pues de una eterna puede parecer un castigo, puede parecer una atrocidad, pero para ellos tiene un significado completamente opuesto, que pues no se puede llegar a intervenir de esa forma. Mientras digamos que su sistema de creencias, de moral, sea digamos que consensuado, sea construido con base en pues lo que las personas de la comunidad sientan y quieran aportar a eso, pues ahí digamos que la última palabra la tiene la misma comunidad. Muchas gracias. Sandra. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, respecto a nuestras comunidades indígenas, es importante tener en cuenta que muchas veces nosotros no hemos tenido como la oportunidad de ir directamente hasta donde ellos y como empaparnos directamente en la realidad. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros estamos en las ciudades grandes y nos llegan pacientes remitidos que vienen de comunidades indígenas, generalmente es cuando ya están muy mal, porque primero están manejados pues por la persona que, pues el chamán de ahí de su comunidad, después pasan ya es al pueblo más cercano, pero el pueblo más cercano no es 15, 20 minutos, el pueblo más cercano son 6 horas de viaje, y es un pueblito que apenas tiene escasamente un primer nivel de complejidad, donde apenas hay un médico rural. Entonces ahí pueden tratar lo básico, pero si es algo mucho más grande, cuando ya llega a la ciudad es porque realmente necesita una alta complejidad o está muy grave pues el paciente. Entonces cuando estos pacientes ya salen, ya se les da la alta hospitalaria y todo, entonces se les dice, vea, y les cuento por qué ha pasado. Uno viene y les dice, venga en 15 días a control, o haga tal y tal cosa. Y ellos muchas veces ni siquiera sabemos si nos están entendiendo porque a veces no saben hablar español. Y ellos asienten con la cabeza como, pero no supieron nada de lo que les dijimos. Entonces les decimos, bueno, vengan 15 días. Esos son pacientes que se nos pierden, porque para poder llegar a la ciudad grande tienen que pasar 12 horas de tramo en carretera, y por ahí de esas 12, 8 son en trayecto en carretera destapada, que ni siquiera hay forma de ir, y muchas veces ellos no tienen cómo salir de sus comunidades para ir a esos controles. Entonces es como nosotros ponernos en los zapatos de ellos y no regañar a estos pacientes. Y les digo porque me pasó, o sea, yo muchas veces me llegaban pacientes, no les decía tanto, venga a control, y hace 2, 3 años tuve la oportunidad de estar dentro de unas comunidades y ir hasta allá, y tuve que viajar casi 24 horas, una parte en avión, otra parte en bus, otra parte en una camioneta, hasta llegar hasta donde ellos. Y yo decía, Dios mío, o sea, realmente es mucho el tiempo para llegar hasta acá, y lo mismo para ellos salir de acá. Una vez nos tocó llamar a un helicóptero para que llegara a buscar una materna que había tenido ruptura prematura de membranas de más de 24 horas. Bueno, para los que no son médicos, pues una señora que había roto fuente, llevaba muchas horas y estaba infectada. Entonces, o sea, realmente es complejo, y si nosotros no hubiéramos llegado ese día ahí, muy seguramente esa señora pues no hubiera podido sobrevivir, y esa señora ya tenía como 11 hijos. Entonces, realmente es una invitación para que de aquí en adelante, cuando ustedes estén haciendo su rural, podamos ponernos en los zapatos de nuestros indígenas, y además que cada comunidad es distinta. Entonces, es como sensibilizarnos ante ellos, no regañarlos, y más bien pues poder aportar todo lo que desde lo que sabemos podamos ayudarle a ellos. Muchísimas gracias por compartir esas experiencias, y yo pues me voy a tomar el atrevido de decir que incluso llevándolo un poquito más lejos, es importante que como sociedad pensemos un poco si hemos sido justos con estas comunidades y si realmente estamos integrados con estas comunidades, o si más bien es necesario exigir o más bien ayudarlos a que sean escuchados, porque finalmente son comunidades que no son tenidas en cuenta y que tienen necesidades todavía profundas que no se han arreglado, que no se han tenido en cuenta en ningún momento. Muchas gracias a todos los que participaron.
Bueno, antes que nada, me gustaría agradecerles por sus intervenciones, por sus opiniones. Me parece que realmente es información muy y se los agradezco. Bueno, tenían mucha razón en cuanto a cuando preguntábamos sobre un encierro o sobre una dote. Después de ver la película, pues averigüé porque claramente no soy guayú, sé cómo son las cosas allá. Resulta que una niña guayú para convertirse en mujer tiene que pasar un año en un espacio en el que aprende sobre sus culturas, sobre sus tradiciones, cómo llevar una familia guayú y aprende a tejer y a realizar todos sus trabajos manuales para después poder cumplir su rol en su cultura, que es el de ser esposa y madre. También lo de la dote, yo decía, pues personalmente yo pensaba como, pues no pongo problema, pero ¿por qué lo hacen? Sí, es un aporte para la familia porque se llevan a una de sus hijas, es verdad, y pues es bueno para su grupo familiar, pero también hay que tener en cuenta que ellos lo ven, o sea, también desde una perspectiva en la que si el hombre puede dar esta dote a la familia, puede dar ¿cómo decirlo? Como esta contribución, de la misma manera va a tener los recursos para mantener a su mujer y darle una buena vida desde su perspectiva. Entonces, complementando todo lo que ustedes han dicho, hay que tener en cuenta que cada pueblo tiene su propia cosmovisión, su propio concepto de individualidad, de grupo. Ellos se relacionan con su territorio es muy importante para ellos. Y cada estructura, cada piedrita, cada animal es importante para ellos y tienen un desarrollo dentro de su comunidad. Todo interactúa con todo. Y hay que tener en cuenta esto. Lo que yo encontré en la literatura y lo más discutido es que, como dice ahí textualmente, no se puede intervenir desconociendo la realidad social del otro. Lo que para mí es bienestar, que me gusta estudiar en la universidad, que quiero ser doctora, puede que para una mujer guayú no sea bienestar. Una mujer guayú quiere su cultura, aprecia su familia y su rol es ser madre, su rol es muy diferente. Ese es el bienestar para ella y es algo totalmente respetable. Y hay otra cosa que finalmente les quiero comentar y es que estas comunidades tienen un tipo de violencia en específico. Cuando son desplazados y llegan a las ciudades, entran a la violencia de una ciudad desconocida. Una violencia urbana porque no saben cómo funciona una ciudad, tienen un choque cultural tremendo y pues todo esto deriva en problemáticas sociales y de salud. Entonces, como todos han dicho, si queremos ayudar a una comunidad, lo primero que tenemos que hacer es entenderla y ayudarla desde su contexto. Listo, no tenía nada más para decirles sobre este tema. Vamos a hablar un poco de determinantes sociales. Empezamos con este cortometraje que se llama El Cartucho. Te robaste un carro ayer, te robaste un reloj. Los demonios te hablan. Las personas te voltean a mirar y te juzgan, te señalan. Algo que me tocó hacer duro fue recoger los muertos en la mañana, en las madrugadas, echarlos en bolsas plásticas y llevarlos al container del anfiteatro. Algo duro. Y si usted no lo hacía, pues usted era el que iba a parar en esa bolsa.
el milenio hay muchos esqueletos que están enterrados y son muchos difuntos que claman justicia. Uno va al milenio y se siente un ambiente frío, se siente un frío pesado, una paz tétrica. El suelo es muy frío, ¿pero por qué? Porque es que ahí hay muchas personas, miles, que están enterradas. Bueno, y finalmente tenemos este otro fragmento de la película La Primera Noche. No, estas mujeres se venían, ¿qué clase de lista de niños a muy Bueno, esta pregunta de alguna forma ha sido un hilo conductor de la charla y considero yo que en muchas de sus intervenciones la han referido de una manera u otra, y es ¿de qué manera creen que se relacionan los determinantes sociales con la salud mental y la violencia? Mariana, por favor. Muchas gracias. Pues siento que realmente en todo, o sea, yo como yo lo veo en todos los determinantes sociales, pues no me acuerdo muy bien, pero creo que son las condiciones socioeconómicas, culturales y medioambientales, las redes comunitarias y los estilos de vida del individuo, si no estoy mal. Y, y eso pues, si nos damos cuenta de lo que llevamos hablando en esta hora larguita de conversatorio, en donde nos damos cuenta pues que los determinantes y la manera de vivir de una comunidad en su lugar determina pues cómo se relacionan ellos mismos entre ellos, pero cuando salen de ese espacio, cuando salen de donde se entienden entre ellos y llegan, por ejemplo, a una ciudad como desplazados, por ejemplo, digamos que están en un momento de vulnerabilidad, donde ya no están en los mismos determinantes sociales donde ellos viven y en cambio van a generar, digamos, son más vulnerables a una violencia, no solo por parte de la ciudad en general, sino que ellos mismos se pueden sentir violentados al estar en una cultura diferente a donde ellos han crecido. Muchas gracias. Andrés, por favor. Bueno, no, completamente de acuerdo con lo que dijo mi compañera. Me parece que, por supuesto, todas las áreas, pues en general, pues de todo lo que hemos estado hablando, influyen dentro de tanto de la violencia como en la salud mental. Me parece algo importantísimo que creo que se recalca mucho en el fragmento de la película, y es que muchas veces también siento que también esos determinantes sociales
han hecho que tanto como la salud mental como la violencia sea un tema de, primero, de indiferencia frente a que ese no es mi problema. Entonces, como no me afecta, pues me da igual. Y también en que nos diferencia en cómo percibimos ambas temáticas y ambas cosas. Es decir, no es lo mismo que muchos de nosotros nos indignemos en que a un hombre lo mataron por detenerlo y por ponerlo en comparendo, y otros vean como, ay, es que toca pagar ahora todos los CAIs y todo lo que está pasando. Entonces también creo que eso también es importante recalcarlo mucho, en que también todo eso juega en la dinámica en que como la sociedad y las personas en general tienen una visión concreta, pero distinta y a veces errónea, pues de la salud, en cómo abordar la salud mental y la violencia. Gracias. Vi por ahí que Cristian Beltrán y Camilo Mora querían hablar. Cristian, por favor. Es que creo que Camilo había levantado la mano primero, entonces no sé si quiere empezar él. No, todo bien, hágale. Bueno, yo tenía dos comentarios, o quería hacer dos comentarios, y era uno que pues a la respuesta a la pregunta, yo creo que están muy relacionados, están directamente relacionados los determinantes sociales con la salud mental y la violencia, como ya lo comentaron anteriormente. Y también por parte, digamos, del comentario que hizo el compañero anterior, creo que nosotros también hacemos parte de esos determinantes como actores sociales o como pertenecientes a una comunidad. Y es porque tendemos como a normalizar un montón, digamos, de situaciones que pues terminan afectando de forma negativa a las personas. O sea, vivimos en un país donde desafortunadamente la violencia está muy normalizada y la pobreza y las situaciones, digamos, económicas y de vida, digamos, tan paupérrimas y tan, pues tan malas con las que viven muchas otras personas nos generan indiferencia o de pronto nos generan un incomodidad, pero que pues no pasa más allá de eso. Entonces, pues nosotros, o sea, el comentario era para decir que hacemos parte, digamos, o construimos entre todos esos determinantes. Y el segundo comentario que quería hacer era respecto a que muchas veces pues nos olvidamos que existen esos determinantes sociales y juzgamos como la situación de la persona como responsabilidad absoluta de ella. Entonces, pues eso también es grave y puede pasar con algunos pacientes en los que, digamos, creemos que su situación de salud, ya sea mental o física, es culpa de decisiones, digamos, individuales sin un contexto. Entonces, pues como que recordemos eso, recordemos que todas las personas se desarrollan en un contexto pues que los van moldeando y que a pesar de que uno tiene como cierta capacidad de decisión, pues eso pues nos afecta en nuestras decisiones y por lo tanto en nuestro estado de salud. Y ya, eso. Muchas gracias, Cristian. Camilo. No, pues honestamente ya no tengo mucho que decir que no hayan comentado, así que pues, sino para no tener que repetir, está bien. Entonces, Mariana. Yo solo quería decir que estoy de acuerdo en todo esto, pero pues tenemos que mirarlo más como un contexto donde las personas nacen pues como alrededor de una situación que está pasando, por lo que piensan que lo que está pasando es normal, pues a eso nos referimos como con determinantes sociales. Es decir, que la persona crece en un ambiente donde si matan a un amigo, pues es muy normal para las personas, porque, por ejemplo, uno escucha a las personas de Kennedy o pues aún más retirado de la ciudad, que no nos incluye a nosotros, porque afortunadamente estamos en un lugar de privilegio, que les mataron al hermano, o sea, como que eso no es normal para nosotros, no está alrededor de nosotros, pero para esas personas sí. Entonces, como que tienden a normalizarlo y al final de todo, como que vienen con un trauma o con un factor que les está afectando, pero para ellos es normal porque las personas como a su alrededor igualmente la tienen
y viven con ella, pero pues no se dan cuenta que es un factor que no es normal, que tiene como su trascendencia y tiene su significado, y la gente pues tiende a normalizarlo. Entonces siento que eso también como influye mucho en el contexto de violencia y salud mental de las personas y como en la comunidad que los rodea. Muchas gracias por sus valiosos aportes. Eh, bueno, yo antes de saltar a discutir las condiciones sociales que determinan esta forma de vivir, de relacionarse y de enfermar, eh, quiero recalcar que la violencia es un fenómeno complejo y que por los testimonios de las víctimas sabemos que su sufrimiento no tiene como origen exclusivo las torturas, los asesinatos o las violaciones. También en la estigmatización, el abandono, la iniquidad estructural, los discursos de rechazo, se esconden formas de violencia que no debemos ignorar. La violencia como acto social es moldeada por la cultura particular donde sucede y sucede dentro de relaciones específicas entre las personas y grupos sociales. Ahí pueden ver ustedes una imagen que es clásica y que representa la arquitectura de los determinantes. Al nivel macro, pues encontramos una organización, un cierto modo de producción que define cómo se organiza la sociedad para producir bienes y servicios y distribuir los recursos entre ellos. Además, esto define un sistema político, legal, que pues está enmarcado históricamente. También hay una serie de categorías como la clase, el género, la edad, que están sujetas a estas dinámicas sociales particulares y pues quisiera también más adelante darles un ejemplo de esto. Y pues digamos que ya hay unos factores intermedios que se asocian con los derechos y las necesidades materiales de las personas, como el empleo, la vivienda, los ingresos. Ya en último lugar, digamos en un nivel más específico, están los factores individuales, como la predisposición genética, los hábitos, la crianza, las relaciones sociales de las personas, que de alguna manera reúnen todo lo anterior y lo plasman. Entonces, en la siguiente diapositiva hay dos personas, una indígena desplazada y pues quisiera saber si alguien sabe quién es este señor y que nos pueda explicar así muy brevemente quién es. Es un youtuber, se llama Zach Morris, es gringo y él se siente muy orgulloso de haber ganado la nacionalidad colombiana y habla pues de las bondades que tiene pues el país. Listo, muchas gracias. Digamos que yo traje a este señor como una especie de símbolo, ¿no? Entonces, pues es un extranjero que, al igual que esta señora, digamos que son migrantes y supongamos que ambos confluyen en Bogotá. ¿Qué diferencias hay entre ellos? Una es mujer, otro es hombre, uno nació en Estados Unidos y domina como primera lengua inglés, la otra nació en una comunidad indígena y el español tampoco es su primera lengua. Ambos tienen saberes muy diferentes y sin embargo, a pesar de que ambos son migrantes, sus experiencias pueden llegar a ser completamente distintas. De alguna manera, estas categorías definen la experiencia que tiene cada persona con la sociedad y su manera de integrarse. Mientras que al uno le están generando lobbies a nivel, digamos ya legítimo, a nivel político y se le está dando la nacionalidad, se le está abriendo un espacio para ser reconocido. A la otra, pues, se le rechaza dentro de su comunidad y muchas veces se le ignora. Digamos que esto se relaciona con un enfoque teórico que busca explicar esta integración entre la persona y la sociedad. No es la única forma de explicarlo y se denomina pues, la teoría del hábitus, que hace parte de los planteamientos de Bourdieu. Lo que se propone es que de alguna forma cada quien tiene una forma de ser y comportarse que lo orienta a tomar cierto tipo de decisiones y esto sería un hábitus. Esta forma de comportarse, que sería la práctica, depende mucho de quién sea esa persona, es decir, de sus características que van a influir en su formación y en su culturación. Por consiguiente, estaría moldeando su forma de percibir las cosas, de percibir el mundo, pero al mismo tiempo su forma de ser percibido por los demás y de pertenecer a las estructuras de la sociedad. Bueno, ya para finalizar, les traemos estas conclusiones. Bueno, el conflicto armado es un flagelo que todavía está presente en Colombia, ha estado presente 50 años. Las víctimas del conflicto armado son más propensas al desarrollo de algunas enfermedades mentales. Les mostramos estadísticas y pues es algo comprobado. Los conceptos de bienestar y salud son propios de cada comunidad.
y todo paciente requiere un manejo integral de la enfermedad bajo la comprensión de su contexto sociocultural. Bueno, les queremos agradecer por su tiempo, su paciencia, por su participación sobre todo. Esperamos que hayan disfrutado de este foro. Y pues nada, Diego, ¿quieres decir algo más? No, pues igualmente los quiero agradecer, les quiero agradecer y pues los invito a seguir pensando sobre este tema. Pues es muy importante darle lugar a este tema en nuestras mentes la cantidad de tiempo que sea posible. Cualquier cosa que quieran, digamos, discutir del tema, como darle continuación, pues esperamos nosotros que en este grupo de interés se le pueda dar continuidad. Buenas noches y que estén muy Bueno, bien. chicos, la palabra clave de hoy es conflicto armado, para que por favor llenen la asistencia. Dale, gracias. Los expositores. Bueno, y pues no sé si queramos escuchar ahí a nuestra mesa directiva. Seguramente querrán dar alguna... Bueno, yo creo que esta es una muy buena actividad para finalizar como este ciclo que queríamos presentar de conflicto armado, como toda esta realidad que estamos hablando, y creo que sirve mucho para acercarnos a la realidad y sensibilizarnos un poco más de todas las cosas que muchas veces pasamos por alto. Y pues nada, agradecerles a ustedes que se tomaron el tiempo para desarrollar la actividad y creo que salió como... Bueno, gracias. Muchas felicidades a todos. Buenas noches. Que tengan buena noche y recuerden que la palabra clave para asistencia es conflicto armado. Muchas gracias. Gracias. Con gusto.